Hoy estamos en un lugar de La Mancha, Consuegra. Vamos allá. Bueno, y congelados días, todavía con legañas en los ojos. Vamos a ver si sacamos una fotito. La idea es ahora ver el castillo en una visita guiada, ver los molinos y ya esta tarde nos vemos todo Consuegra, todo el pueblito y a ver qué es lo que nos ofrece. Los molinos de viento de Consuegra son mucho más que una postal icónica de La Mancha. Sus guardianes del tiempo, centinelas que han visto pasar siglos recogiendo en sus aspas la fuerza del viento y con ella las historias de aquellos que trabajaron la tierra. Estos 12 molinos, con sus nombres tan evocadores como Chispas o Caballero del Verde Gabán, parecen salidos de un cuento, pero están profundamente arraigados en la realidad. Construidos en el siglo XVI, los molinos de Consuegra no solo eran esenciales para la molienda del trigo, sino que representaban la llegada de una tecnología revolucionaria para la época. Aquí, en esta tierra dura y seca, los campesinos se enfrentaban al desafío de sobrevivir y los molinos eran su aliado en la transformación del grano en harina. ¿Quieres ver cómo funcionan por dentro? Piensa en esto, cada giro de estas aspas significaba alimento para familias enteras. Es una lección de cómo la naturaleza y la tecnología pueden convivir en armonía. Ahora que estamos dentro, quiero que se imaginen a un molinero trabajando aquí, cubierto de harina, escuchando el crujido constante de la piedra. Este lugar nos enseña que a veces las cosas más simples son las más valiosas. Y por supuesto no podemos olvidar la conexión literaria que hace de estos molinos algo único en el mundo. ¿Quién nos recuerda a Don Quijote enfrentándose a esos gigantes en su lucha por la justicia y los ideales? Aunque Miguel de Cervantes nunca mencionó específicamente los molinos de Consuegra, es fácil imaginar al hidalgo caballero cabalgando por estas colinas, confundiendo estas máquinas con colosos amenazantes. En realidad, estos molinos representaban el ingenio humano, pero en las páginas de Cervantes se transforman en un símbolo eterno de la lucha entre la realidad y la imaginación. Con el paso de los años, estos molinos han dejado de ser herramientas de trabajo para convertirse en testigos de la historia. Han resistido guerras, el avance de la tecnología y el olvido. Y sin embargo, aquí están, firmes y majestuosos, como un puente entre el pasado y el presente. Hoy siguen capturando el viento, pero en lugar de harina nos regalan historias y recuerdos inolvidables. Y aquí, coronando la colina, está el castillo de Muela, un auténtico gigante de piedra que ha visto siglos de historia. Para entenderlo, tenemos que retroceder al siglo X, a una época en la que estas tierras formaban parte del Al-Ándalus, gobernada por los musulmanes. Durante casi 2 siglos, este castillo estuvo en manos de los musulmanes, pero Alfonso VI, el rey de Castilla y León, decidió recuperar estas tierras en su avance hacia Toledo. Tras muchas batallas, el castillo pasó a manos de los caballeros de la Orden de San Juan. Un dato interesante es que la historia nos cuenta que aquí murió Diego Rodríguez, el único hijo varón del Cid Campeador. Imaginen el peso de esa pérdida, un hombre, un padre, un héroe legendario, recibiendo la noticia de la muerte de su hijo en estas mismas tierras. En la visita guiada nos enseñaron muchas estancias, entre las cuales está la mazmorra, que luego pasó a ser un segundo aljibe. Este castillo no solo era una fortaleza militar, sino que también era un lugar de control político y económico. Desde aquí, los señores de la época supervisaban las tierras y los molinos y cobraban impuestos en especies como grano o aceite. Y hablando de aprovechamiento de recursos, quiero mostrarles algo que me impactó, el aljibe. Este pozo subterráneo
en el corazón del castillo recogiendo y almacenando agua de lluvia, en una época donde la autosuficiencia podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desde lo alto del castillo puedes ver todo el paisaje de la Mancha. Es imposible no pensar en Don Quijote en este lugar, en sus molinos que se convertían en gigantes, pero tal vez no estaba tan loco. Quizás todos deberíamos luchar contra nuestros propios gigantes, esas cosas que nos dan miedo, pero que al enfrentarlas nos transforman. Después de la majestuosidad del castillo y la inmensidad de los molinos, nos adentramos en el corazón de Consuegra, un pueblo que parece haber detenido el tiempo. El primer lugar al que llegamos es a la iglesia del Santísimo Cristo de la Vera de la Cruz. Este templo, construido en el siglo XVIII, alberga una imagen del Cristo que, según cuentan, fue encontrada en un baúl flotando en el río Amarguillo. Esta figura se convirtió en un símbolo de esperanza, especialmente después de las terribles inundaciones que asolaron Consuegra en 1891. Incluso hoy, cada 20 de septiembre, el pueblo celebra sus famosas fiestas en honor al Cristo. Seguimos caminando y nos encontramos en la Plaza de España, el verdadero epicentro de la vida de Consuegra. Esta plaza ha sido testigo de siglos de encuentros, mercados y celebraciones. Pero la historia de Consuegra va más atrás en el tiempo. ¿Sabías que este lugar fue un asentamiento romano llamado Consaburum? En el Museo Municipal puedes ver restos arqueológicos como mosaicos y piezas de cerámica que nos transportan al siglo II. Además, como dato curioso, los zapatos encontrados no tienen una talla superior a un 36, es decir, las personas de aquella época posiblemente no superarán el 1,50 m de estatura. Consuegra es más que un lugar en el mapa, es un espacio donde la historia, las tradiciones y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Mientras el sol se pone y las luces del pueblo comienzan a encenderse, pienso en todo lo que este lugar nos enseña, la importancia de nuestras raíces, el valor de las cosas simples y la necesidad de mirar al pasado para entender quiénes somos hoy. Gracias por acompañarme en este paseo. Si algún día tienen la oportunidad, vengan a Consuegra y permitan que sus calles y su gente les cuenten su historia.